que hoy tengo el privilegio de estar acompañada de 4 gestoras internacionales de primerísima línea con la que vamos a intentar dibujar el escenario de los mercados. Primero decir en qué momento estamos y mirar un poquito hacia adelante y ver dónde ven ellos oportunidad o esta crisis del COVID-19. Este parón económico que han forzado los gobiernos para salvar vidas, en definitiva, está ocasionando un perjuicio grande a lo que es la actividad económica. Y intentar entender cuándo va a volver a la normalidad, qué sectores van a volver antes, es clave para determinar lo que decías tú antes del impacto en los beneficios de cada una de las compañías y ver qué sectores van a ser más perjudicados y cuáles van a salir antes de la crisis. Con lo cual, esto es lo que nos está llevando más tiempo. Lo que más nos preocupa es que el escenario de la recuperación sea en W. ¿Qué significa eso? Que nos preocupa que en octubre o en otoño vuelva a haber una recaída, vuelva a haber un incremento importante de los contagiados y por tanto nos vuelvan a confinar. Yo creo que la salida, ya hemos pasado el abismo en los mercados financieros. Yo creo que los gobiernos y los bancos centrales han actuado como tenían que actuar. Ha sido muy rápido la recuperación o la inyección de dinero a las políticas monetarias. Creo que ha sido masiva. O sea, es impresionante la cantidad de dinero que se ha puesto encima del sistema para que esto funcione. Las lecciones de otras crisis yo creo que han funcionado. Hemos aprendido lecciones de otras crisis. Y la reacción tanto de los bancos centrales como de los gobiernos ha sido impresionante. O sea, ha sido excepcional para que normalicemos el mercado. China cerró su economía 6 semanas y ahora mismo está al 90% de su actividad económica ya. Esto mismo pasa en Corea, en Taiwán, en Hong Kong y ya estamos viendo algunos países en el norte de Europa que están volviendo a la normalidad. Entonces, eso nos hace ser quizás un poquito más optimistas. El mayor problema sería quizá que esta recesión, hace relativamente poco, la gran duda era cuándo íbamos a entrar en esa recesión, si iba a ser pronto, si iba a ser tarde. Ahora es obvio que ya ha llegado. Y ahora es ver esa recesión, cuánto va a durar y cómo va a ser de profunda. Nosotros pensamos que evidentemente este año y una buena parte del año que viene vamos a entrar en recesión y que probablemente ya a partir del 2022 veamos más maniobra. Hay que ver cómo acaba afectando eso a los beneficios de las empresas y hay que ver cómo acaba afectando eso al impacto real en el crecimiento mundial, en el PIB. Hay estudios ya que hablan, en el mejor de los casos, de un 2-3% y se habla incluso de impactos incluso del 8-10%. Hay que ver qué es lo que hacen los gobiernos. Los bancos centrales han actuado razonablemente rápido y bien, y ahora está en el papel de cada uno de los gobiernos. La última gran recesión que tuvimos fue la última gran crisis de 2008. Y nosotros pensamos que ahora es bastante diferente. Es decir, ahora sí que podemos mirar un poco más al otro lado del valle y ver cuál es el recorrido. En 2008 parecía que todo se iba a acabar, que los bancos no iban a existir y que el sistema financiero iba a colapsar. Ahora tenemos más clara cuál es la salida. Nosotros actualmente, tras el rally que hemos visto en los mercados, estamos neutrales en renta variable. Creemos que es momento de esperar un poco, de tener paciencia y de ver cómo se sigue desarrollando la pandemia. Es decir, nosotros lo que pensamos es que los ahorradores, todos tenemos unos objetivos. Los objetivos, pues, normalmente es ahorrar para la jubilación o ahorrar para pasos intermedios en nuestras vidas, colegios de los niños, universidades, etcétera. Y eso no cambia por los ruidos de corto plazo. Con lo cual, pues pensamos que el mejor activo para ahorrar en el medio y largo plazo sigue siendo la bolsa. Intentar, desde nuestro punto de vista, acertar con qué mercado o qué activos que lo hace mejor los siguientes 3 o 6 meses, pues normalmente suele llevar a errores. Nosotros pagamos a los gestores por la rentabilidad que obtienen en el largo plazo, por la rentabilidad que van obteniendo rentabilidad rolling a 8 y 5 años. Yo lo primero que diría es, nunca desaprovechemos las oportunidades que genera una crisis. Y si no, díselo a los grandes inversores que todos conocemos, Warren Buffett, Icahn o quien sea. No desaprovechamos las oportunidades. Va a haber ganadores y va a haber perdedores. Va a haber reestructuración de sectores, pero te aseguro que va a haber en los próximos años gente que lo haga muy bien, compañías que lo hagan bien y compañías que lo hagan mal. Pero no desaprovechemos la oportunidad que nos da una crisis, ya que es la realidad que tenemos que vivir, no podemos cambiarla. La verdad es que Asia nos lleva a la delantera. Esto si aplicas FIFO, First In, First Out, entraron primero y de hecho lo que sí hemos visto es que China ha vuelto a controlar muy bien el virus, o eso parece, porque los datos nunca se sabe si son reales o no, pero la realidad es que han vuelto a la actividad.
bastante rápido y la actividad económica, como decíais antes, pues ha vuelto pues, a niveles del 90%, que es un nivel muy alto y yo creo que aquí vamos a tardar más en llegar a esos niveles. Yo creo que lo primero que hay que ver es qué aporta los alternativos a una cartera, ¿no? Entonces, lo primero que aportan es estabilidad. Si comparamos lo que ha hecho el índice de alternativos contra el índice de renta fija global y el índice de renta variable global durante los últimos 20 años, nunca el índice de alternativos ha quedado el último, siempre ha quedado en primer o en segundo lugar. Por lo tanto, nos da estabilidad en la cartera. La segunda cosa que nos da es que las fuentes de rentabilidad son distintas y eso nos ayuda a la hora de diversificar una cartera. Y luego, por último, suelen proteger bastante bien en las caídas. Por poner un ejemplo, nuestro fondo bandera ha caído la cuarta parte del mercado cuando el mercado cayó, ¿no? Entonces, es algo que ayuda mucho. Vamos a ver, yo creo que hay 3 sectores que están bien posicionados para ser líderes después de esta crisis. Tecnología, salud y consumo. Hablamos de tecnología. Vamos a ver, está cambiando. Y ya antes la tecnología eran temas de inversión que sabíamos que detrás había grandes compañías, porque no nos olvidemos que el crecimiento posiblemente venga de la innovación. O sea, todo el crecimiento que estamos generando casi siempre viene de la innovación. Y son las compañías innovadoras las que generan crecimiento. Pero te puedo decir que en Fidelity, en la parte de tecnología, lo que estamos buscando son compañías que están muy expuestas a lo que llamamos infraestructura digital. Es decir, cada vez más vamos a necesitar infraestructura digital para todo, para videollamadas como ahora, para entretenimiento en casa con videojuegos, con Netflix o con cualquier compañía, para gestión de datos. Es decir, la nueva normalidad, como lo estamos llamando, va a cambiar la manera que trabajemos y te aseguro que va a haber mucha gente teletrabajando desde casa cuando vuelva a la normalidad, porque sabemos hacerlo. El comercio electrónico, desde que ha empezado la crisis, en Estados Unidos ha pasado de ser el 10% de las ventas a ser entre un 50 y un 60% de las ventas. Y luego este tema del análisis de datos a las compañías les está ayudando a conocer mucho mejor a sus clientes y ser capaces de hacer los productos mucho más a la medida. Nosotros hemos contratado un equipo de 30 personas para analizar todos los datos que están saliendo en el mercado y ayudar en la toma de decisiones a nuestros gestores. O sea que la verdad es que el futuro que vemos para la tecnología es muy prometedor. Yo creo que además la indefensión que hemos sentido con este virus y esta pandemia nos va a hacer mucho más sensible a estos temas. La sostenibilidad está muy alta en la agenda de los reguladores y está muy alta en la agenda de las gestoras también, que buscamos eso en las compañías. Y yo creo que es innegable. Y además es que no es excluyente. Es que yo creo que el que las compañías tecnológicas y médicas se vayan a ver beneficiadas está claro, pero no solo importa lo que ofrecen esas compañías, sino cómo obtienen esos beneficios, cómo afectan a la sociedad y cómo afectan al entorno. Y yo creo que eso va a ser clave mirando hacia adelante. Una cartera de gestión alternativa se compone de las 4 principales estrategias de gestión alternativa, que son Relative Value, Global Macro, Long Short Equity y M&A, Event Driven, que son 4 estrategias que se combinan, se complementan y lo ideal es hacerlo. Para cada una de ellas hay gestores expertos, elegir a los mejores gestores. Entonces, una combinación de todas estas estrategias quizás sea la mejor opción para empezar a invertir en alternativos. Bueno, como decíamos antes, creemos que en Investment Grade hay una oportunidad de inversión. Los spreads se han ampliado, por tanto, nos dan unos retornos mayores por prestar dinero a esas compañías y además los bancos centrales están soportando que haya liquidez suficiente en el mercado y hay nuevas emisiones bastante interesantes en el mercado ahora mismo. Pero yo creo que ahora hay que identificar muy bien ganadores y perdedores, es decir, buscar la calidad de las compañías. Hay compañías ahora que se les ha penalizado mucho, creo que lo decía Álvaro o Javier, se les ha penalizado muchísimo a muchas compañías que tienen buenos fundamentales. No tengamos miedo por esa penalización de compañías, no tengamos miedo por cosas que lo están haciendo mal ahora y que posiblemente en el futuro lo puedan hacer bien. Pero es verdad que la tecnología indiscutiblemente sea uno de los sectores ganadores. No invertir por la domiciliación de las compañías. O sea, no, lo que hay que hacer es de dónde vienen los ingresos de las compañías y no dónde están domiciliadas. Mira de dónde viene el dinero y no el código postal de la compañía. Con lo cual eso es la clave. Pero claro, para hacer eso tienes que tener una buena capacidad de análisis para ver esas compañías dónde venden, quiénes son sus competidores dónde venden, sus proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, gestión activa sí, pero de calidad. Pero es verdad que estamos en una economía consumista, es decir, eso no lo vamos a poder cambiar nunca. Lo que pasa es que si no consumes yendo a la tienda, vas a consumir por Internet, pero el consumo va a seguir. Posiblemente temporalmente caigamos en indicador de consumo, pero en cuanto vuelva un poco la normalidad,
y tengamos el e-commerce que está funcionando más, posiblemente ir en las tiendas físicas, el consumo va a seguir. Es decir, nosotros estamos neutrales, por ejemplo, en investment grade frente al índice que tiene una duración en torno a 5 años, con lo cual no estamos viendo problemas en tomar duración ahora mismo y, de hecho, en algunas ocasiones, depende de cómo sea en el entorno, en el futuro, tener duración te puede venir bien en cuanto a diversificación en la cartera. Para terminar, un broche de oro, un titular, simplemente una frase. Javier. Yo diría 3 palabras: recursos, experiencia y paciencia. Yo creo que es algo que tenemos los que estamos sentados en esta mesa, incluido AIG. Carla. Pues que las crisis traen oportunidades y yo creo que es momento de desgranar y buscar aquellas oportunidades, y para ello la gestión activa es perfecta. Domingo. Ahora cada vez más el asesoramiento es muy importante. Álvaro, termina tú. Pues siendo muy corto de lo mismo, gestión activa, de calidad y por gente que ya haya vivido este tipo de experiencias en el pasado y a ser posible varias veces. Me gustaría en este webinar ver dónde están las oportunidades en renta fija en este inicio de la actividad. Investment grade, high yield, mirar también a los emergentes, hablar de duraciones, hablar también de la actuación de los bancos centrales. Pero yo creo que antes de nada lo importante es, ahora que hemos terminado, yo creo que lo peor. ¿Qué os ha sorprendido? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué ha sido diferente a otras crisis? Ricardo, arranca tú. Bueno, pues lo primero que me ha sorprendido es la virulencia con la que empezó todo. Es decir, en 2 o 3 semanas vimos unas caídas pronunciadísimas, unos niveles de liquidez que vimos en comparativa solamente en los 8 meses del año 2008. Vimos que también en la parte positiva, como los inversores en general reaccionaron con bastante cautela, prudencia y paciencia, a diferencia de otras crisis, lo cual es bastante positivo. Pues mira, yo te señalaría 2 cosas. En primer lugar, y un poco al hilo de lo que acaba de comentar ya Ricardo, nos ha sorprendido bastante la enorme demanda de activos de riesgo que hemos visto ahora en el mes de mayo, con comportamientos, la verdad es que espectaculares, en renta fija, sobre todo en emergentes, en high yield y en los activos, insisto, de mayor riesgo. Esto nos ha parecido bastante sorprendente, pero también muy fácilmente explicable por los niveles tan atractivos de valoraciones que habían alcanzado después de las grandes caídas de marzo. Acostumbrados como estábamos a no ver valor en renta fija, de repente se abre ahí una serie de oportunidades que, a pesar de todas las preguntas que quedan abiertas de cómo va a desarrollarse esto, permiten a los inversores cierto optimismo, ¿no? Yo creo que sobre todo ese ensanchamiento de spreads tan rápido, estamos hablando de niveles, por ejemplo, en high yield, que estábamos en niveles de 300 puntos y en el peor de los momentos, a mitad de marzo, llegamos a 840. Pero luego es verdad, como ha dicho Beatriz, que se ha recuperado muy rápido y ahora estamos a niveles de 470. Hemos recuperado la mitad del camino perdido en niveles de diferenciales de crédito en high yield. Quizás yo creo que lo que destacaríamos es más la actividad de los bancos centrales. Es decir, toda la recompra, el volumen, la cuantía que hemos visto, no tanto en Estados Unidos, que estábamos acostumbrados, ¿no?, a esos quantitative easing, pero también aquí en Europa. Es decir, es que no hay que olvidar que en la crisis del 2008 Europa no hizo paquetes de recompra de activos hasta bien entrados, hablamos de 2015. Es decir, que prácticamente estuvimos 5 años hasta que el Banco Central Europeo, la Unión Europea, puso los paquetes de medidas encima de la mesa. Y esto prácticamente en 2 semanas hemos visto pues cómo los bancos centrales, el Banco Central Europeo, prácticamente estamos hablando de casi 1 trillón de ayudas. ¿Dónde estáis viendo la oportunidad? ¿En qué tipo de tramos, de emisiones? Beatriz. Bueno, pues mira, yo creo que efectivamente uno de los factores, por no decir el más relevante a la hora de encontrar oportunidades y de ver cuál es el panorama para los inversores, es precisamente toda la artillería pesada que están desplegando los bancos centrales y los gobiernos, que nos permite contar con esa estructura, ese marco de apoyo tan fundamental para la liquidez y la financiación de las compañías. Y por lo tanto, el primer bloque de activos que nos gusta es
todos los bonos corporativos, incluido high yield hasta cierto punto, aunque es verdad que el valor que encontramos en grado de inversión es tremendamente atractivo porque precisamente paga bien sin tener que incurrir con el riesgo adicional de entrar en bonos de alta rentabilidad. Yo estoy bastante de acuerdo con Beatriz, pero quizá no tan positiva, y ya por decir algo diferente me voy a enfocar más en los riesgos que vemos, y sabiendo gestionar estos riesgos pues también podremos aportar rentabilidad, ¿no? Entonces, efectivamente, en crédito investment grade tenemos todo el apoyo de los bancos centrales, pero también hay que tener en cuenta que casi la mitad del investment grade a día de hoy es triple B, es decir, que es un investment grade que está rozando el high yield y donde nosotros y las agencias de ratings y la mayoría del mercado está previendo un aumento de los falling angel, es decir, de las entidades que van a pasar de investment grade a high yield, con unas cifras bastante impresionantes. Tenía la cifra, yo creo que eran 165 billones de deuda que iba a pasar a high yield. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos copiando lo que hacen los estados. Por ejemplo, pues, si los bancos centrales están comprando crédito, creemos que ahora es muy buena oportunidad pues, de comprar crédito. Si hablásemos, yo creo que aquí me voy a meter en un charco, si habláramos en renta variable, ¿qué hacen los estados? Pues compran bienes de equipo médico, tecnologías de la información, es decir, pues copiaríamos también ese lado, ¿no? Ha ocurrido una cosa curiosa en esta crisis, y es que los sectores que eran percibidos como de más riesgo en la anterior son casi los sectores que menos riesgo podemos ver ahora. Por ejemplo, todo lo que era el sector bancario, financiero, asegurador, en 2008 era como el sospechoso de la película. Ahora, por toda esa exigencia que ha tenido durante todos esos años, la capitalización de los bancos es muchísimo mayor, han hecho muchísimo más los deberes obligados por lo que es el regulador y además por opción, porque ellos mismos lo han querido hacer así. En los corporativos emergentes a día de hoy vemos bastante riesgo, quizá estaríamos más cautelosos, y en emergentes, sobre todo en divisa dura y divisa local, lo que vemos son unas yield muy atractivas y unos bancos centrales que también están apoyando dentro de la medida que ellos pueden, y luego sabéis que el peso de materias primas y el precio del petróleo les afecta muchísimo. Visto que ya estamos viendo otros precios del petróleo y inflación baja, o sea, también para el resto de países, pues bueno, creemos que puede ser interesante. Tácticamente tenemos una apuesta a deuda emergente, sobre todo en divisa dura, ¿no? Que es la primera que empieza siempre a recuperar un poco. También hemos visto por la parte de los inversores institucionales que hay unos flujos muy fuertes a high yield americano y mucho menos a deuda emergente. Esto suele ocurrir en todas las crisis. En emergentes, la visión que tenemos ahora es un pelín más cautelosa. Vemos que es muy buena oportunidad, sobre todo pues, más a largo plazo, porque creo que lo ha comentado Elena, es decir, las rentabilidades, los yields ahora mismo son muy elevados, pero ahí preferimos, pues, en el momento actual, vemos mucho más claras otras opciones. Es decir, cuando decíamos de invertir en high yield o en investment grade o subordinadas, creemos que para los próximos meses es una oportunidad muy buena y que los emergentes pueden esperar un poquito. Hay que tener en cuenta que cuando entras en renta fija te tienes que preocupar principalmente de dos cosas. Una, que te hagan un repago de tu deuda, y dos, el cupón. El cupón en emergentes, por toda la situación que hemos vivido, lógicamente los spreads se han ampliado mucho y el cupón ahora es fantástico. El riesgo, los impagos. Y entonces ahí, lógicamente, la gestión activa es donde tiene que remangarse y hacer su trabajo. Hace unos meses pues, todo el mundo estaba con duraciones pues, más cortas porque estábamos viendo pues, bueno, que las curvas de tipos de interés pues, merecía menos riesgo irte a largo plazo porque bueno, todo el mundo esperaba cierta normalización pues, en las políticas monetarias, pero con el COVID ha pasado todo lo contrario. Es decir, que la visión que tenemos como casa pues es un escenario de inflación baja y tipos de interés baja en el muy largo plazo, ¿no? Sí que querría señalar esta pequeña anomalía que digamos que se ha producido desde el mes de marzo, en el que las duraciones cortas han caído mucho más de lo que realmente les correspondía, ¿no? Han caído porque es la parte más líquida, es la que es más fácil deshacer en un momento dado,
y por lo tanto muchos inversores han recurrido, muchos gestores han recurrido a esa parte a la hora de generar liquidez. No esperamos movimientos de tipos y también esperamos inflación baja, pues sí, vamos a estar bastante neutrales en duración, ¿vale? Y en ese sentido donde vamos realmente a hacer el enfoque es en la selección de emisiones y en asegurarnos de que el balance de las empresas en las que estamos invirtiendo pues es lo suficientemente fuerte para repagar, ¿no? Entonces, vamos a hacer una apuesta mucho menos por duración y muchísimo más por selección de emisiones. Esta crisis tiene, bueno, o va a tener un cierto grado de predictibilidad. Es decir, todo el mundo cuando nos encerraron y bueno, ocurrió en marzo lo que ocurrió, todo el mundo podía prever que el segundo trimestre iba a ser una catástrofe en cuanto a datos económicos. Más o menos todos imaginamos que el tercer trimestre va a ser un poquito mejor y si no hay un rebrote ni hay ninguna cosa rara, el cuarto también y así poco a poco hasta recuperar una situación parecida a la que vivimos antes de todo lo que es el brote del COVID, ¿no? Y eso creemos que por lo menos nos llevaría 1 año y medio. Volver a ver esa situación. Con lo cual hay cierta predicción. Nosotros barajamos, siempre solemos tener un escenario central y luego otros 2 escenarios, uno mejor y otro peor, a los que damos una probabilidad mayor o menor. En nuestro caso, el escenario central que estamos barajando, que de hecho le damos un 55% de probabilidad, es un escenario de recesión generalizada en todo el mundo, con un crecimiento del PIB mundial a modo global de menos 2,8% para el 2020, con unas políticas fiscales y monetarias por parte de todos los estados muy fuertes que van a servir de apoyo a que no haya un desastre, ¿no? No vemos inflación, realmente tenemos una capacidad productiva que no se ha destruido, que sigue estando ahí y de hecho hay sobrecapacidad en este momento y hay una contracción de la demanda, es decir, fuerzas totalmente contrarias a que se produzca una inflación. Sí que creemos que para finales de 2021 volveremos a niveles de actividad similares al momentos precrisis. Para nada vemos inflación tampoco, lo ha comentado muy bien Beatriz, hay que mirar por un lado el tema de la demanda, que creemos que va a bajar, por otro lado cómo está en términos laborales, tanto de desempleo, pero también de salarios. Lo que estamos viendo es bajadas de salarios y muchas empresas en vez de hacer despidos lo que están haciendo es reducir salarios, con lo cual eso va a hacer también bajar mucho la demanda y por ese lado pues vemos que tener un escenario inflacionista, pues en el corto plazo no lo vemos. Hay que estar en los líderes a día de hoy y es verdad que habrá sectores cíclicos que han estado más castigados y que pueden tener mejores valoraciones, pero nosotros a día de hoy estamos cautelosos y creemos que hay que estar en los líderes, en los que tienen capacidad de fijar precio, en los que tienen balances saneados, en los que tienen una capacidad de pagar deuda y liquidez y es ahí donde estamos jugando. Os voy a pedir un titular. Oportunidad en renta fija en este momento de desescalada. Beatriz. Oportunidades sin duda, buenas valoraciones, pero con cautela. Podemos ver episodios de volatilidad importantes en los próximos meses. Fernando. Bueno, yo igual, en vez de dar el titular, contesto a la pregunta de los pocos, que hablaban de los pocos que son bonos convertibles contingentes. Nosotros ahí estamos positivos, deuda financiera y lo que he comentado antes. Al final, como los bancos no tienen que pagar dividendos, pues tienen más liquidez y para los pocos una deuda subordinada creemos que es muy buena oportunidad en el corto y medio plazo. Ricardo, titular. También voy a aprovechar a responder otras 2 preguntas. El titular sigue siendo, nos tenemos que preocupar de que nos paguen y de que nos paguen un buen cupón y lógicamente hay que invertir a medio y largo plazo. Dicho esto, es una buena oportunidad. Va a haber volatilidad. Por la parte de los pocos coincidimos con Invesco, creemos que es una buena oportunidad. No voy a decir más de lo que ha dicho él porque lo ha resumido perfectamente Fernando. Y Elena, broche de oro. Bueno, para mí el broche de oro es positivos en crédito, pero más positivos todavía en todo lo que es gestión activa, selección y si cabe, pues ser cautelosos y estar de la mano de un gestor que controla muy bien los riesgos, que evita los falling angels y sobre todo que las quiebras van a aumentar y entonces por eso hay oportunidades, porque hay más riesgo, ¿no?